Mi nombre es Iván Jesús de la Cruz Vázquez. Soy alumno perteneciente a la Universidad de Guadalajara, específicamente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de placenta previa para la Clínica de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General Regional 110. Para comenzar a hablar acerca de lo que es placenta previa, es necesario que nosotros conozcamos lo que es la inserción placentaria normal, que es cuando el borde placentario que se encuentra más cerca del orificio cervical interno está implantado de 5 a 8 centímetros de este, inclusive puede ser menos, siempre que no esté a menos de 2, ¿ok? Ahora, para definir lo que es la implantación baja y la placenta previa tal cual, voy a hacer referencia a la Guía de Práctica Clínica Mexicana, que define una placenta de implantación baja cuando ésta se implanta en el segmento uterino inferior a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno sin llegar a obstruirlo. Mientras que una placenta previa es cuando ya ésta cubre o sobrepasa el orificio cervical interno. En la imagen ustedes van a poder notar cómo la placenta puede estar tanto cubriendo el orificio cervical interno, una implantación cercana en la zona blanca, o la parte que solo tiene unas líneas es la implantación normal. Mientras que en las dos imágenes que observamos abajo nos damos cuenta de cómo sería una placenta previa parcial y una placenta previa total. Si se fijan, el orificio cervical interno de la derecha está totalmente ocluido, mientras el de la izquierda todavía no está del todo ocluido, por lo cual es una parcial. Más adelante les voy a hablar un poco más acerca de las diferentes clasificaciones. Acerca de la epidemiología que se presenta en placenta previa. Esta va a tener una prevalencia de 1 de cada 250 nacimientos o de 200 dependiendo de la bibliografía que consulten. Sin embargo, el 20% de todos estos solamente va a ser de implantación baja, no va a ser una placenta previa per se. Este porcentaje tiende a aumentar entre mayor número de gestas o de partos haya tenido nuestra paciente, teniendo una frecuencia de 1 de cada 20 partos en multíparas. También mencionaba que 5% de los abortos espontáneos pueden tener placenta previa, aunque esto es difícil de diagnosticar. En la imagen de abajo se pueden dar cuenta cómo hay una placenta previa, la implantación está en el segmento uterino inferior, pues esto sí va a obstruir el paso del producto al momento del nacimiento. Más adelante les voy a hablar un poco acerca de la fisiopatología. Algunos de los factores de riesgo que vamos a encontrar pueden ser una placenta previa anterior en algún parto, que va a aumentar el riesgo en un 4 u 8%. Una gesta múltiple, que aumenta el riesgo 40%. A mayor número de embarazos que haya tenido nuestra paciente, va a tener una mayor probabilidad de tener una placenta previa o una implantación baja de placenta. Una cesárea o cirugía previa puede llegar a aumentarlo hasta un 60%. Entre las cirugías uterinas previas cuentan los conos cervicales o inclusive podemos considerar un legrado uterino. La edad materna avanzada, de nuevo, entre más años hacia nuestra paciente, mayor será la probabilidad de que ésta tenga una placenta previa. Esta es una relación directa. Una vascularización decidual defectuosa, como puede ser en los casos de la hipoxemia a causa del tabaquismo o por consumo de cocaína, que nos genera vasoespasmos. La poca receptibilidad endometrial, que es una respuesta alterada del endometrio al ciclo ovárico, o inclusive la fertilización tardía del óvulo y el potencial alterado para la implantación, que nos va a generar que la placenta se quede en el segmento uterino inferior. Ahora les voy a hablar a grandes rasgos de cuál es la fisiopatología de la placenta previa. Se tienen principalmente dos teorías. La primera es que a causa de una cirugía previa
o una paciente que ya tenga embarazos múltiples. Entre las cirugías puede ser, como ya les había mencionado, las cesáreas, pues va a generar una vascularización defectuosa en la décida, lo que va a estimular a que nuestra placenta o nuestro trofoblascodo tenga un crecimiento o una implantación hacia la cavidad uterina inferior, mientras que la otra teoría nos habla de que nosotros contamos con una placenta con una superficie más grande de lo habitual, como en las pacientes con una gesta múltiple, lo que por su mismo tamaño va a aumentar la probabilidad de que ésta se extienda y termine por invadir o por cubrir el orificio cervical inferior, como se muestra en la imagen, y nos va a dar ya sea la implantación baja de placenta o la placenta previa. Ahora les voy a hablar un poco de la clínica. Nos encontramos que es una patología que va a aparecer principalmente en pacientes que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, iniciando a las 20 semanas o más de gestación. El signo característico es un sangrado transvaginal que, dependiendo, puede ser rojo brillante o puede llegar a ser un rojo oscuro. Característicamente es algo que va a ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías de la implantación placentaria o placentarias. Va a hacer que esta es indolora en un 90% de las pacientes, ya que el 10% sí puede referir un dolor inicial. Además de que este sangrado por lo general en el primer evento no nos va a producir choque, ¿ok? Posteriormente también nos encontramos que en el 25% de los pacientes vamos a tener este primer evento de sangrado en las 36 semanas de gestación o después de estas. Y este sangrado se va a dar principalmente por 3 causas, ya sea el desprendimiento de la placenta del sitio en el que estaba implantado, es decir, de la parte inferior del útero, la ruptura de los lagos venosos que están con mucha inflamación y con mucha irrigación sanguínea por la misma ubicación, o también puede iniciar por los cambios cervicales en el trabajo de parto. El 20% de nuestras pacientes va a tener contracciones uterinas y el producto va a tener también alguna distocia de situación, ya sea que esté oblicuo, transverso, pélvico, en el 15% de los casos. Ok, voy a hablar acerca de cómo realizar el diagnóstico de placenta previa o de inserción placentaria baja. Primeramente tenemos que nuestra piedra angular, nuestro eje central, va a ser la clínica de nuestro paciente. Siempre vamos a hacer un abordaje diagnóstico con base en la clínica. Sin embargo, uno de los métodos que nos puede servir como tamizaje en el abordaje inicial es el ultrasonido abdominal con una sensibilidad de 86 y una especificidad de 90%. Sin embargo, lo característico para nosotros como personal de la salud es su valor predictivo negativo de más del 99%, que esto nos va a decir que si en un ultrasonido abdominal nosotros no vemos una placenta previa, una implantación placentaria baja, lo más probable es que no la tenga. Por otra parte, tenemos el ultrasonido transvaginal con una sensibilidad de 95 y una especificidad de 93%, el cual va a ser confirmatorio a partir de las 32 semanas de gestación. Este va a ser nuestro estándar de oro para el diagnóstico, el método de elección. Y pues ya tenemos después otros métodos como el Doppler a color, que es para valorar la inserción placentaria y también para descartar que nuestra paciente tenga, además de la placenta previa, un acretismo placentario. También tenemos el uso del Doppler audible, que nos va a hablar de, en el caso de que tenga una implantación en la cara anterior del segmento uterino inferior. En la parte izquierda les coloqué 2 imágenes. La que está en la parte superior es una implantación baja de placenta, en donde podemos observar que tiene una distancia de 1.8 centímetros del orificio cervical inferior.
Ahí se alcanza a notar que no lo está cubriendo. Sin embargo, la imagen de abajo es en la cual podemos notar que la placenta ya invadió totalmente el orificio cervical interno, por lo cual ya se categorizaría como una placenta previa. Les voy a describir brevemente la clasificación de la placenta previa, no sin antes mencionarles que el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina nos ha recomendado ya no emplear más los términos de placenta de inserción marginal, previa parcial o previa total, sino solamente decir placenta de inserción baja cuando el borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical inferior sin llegar a tocarlo, o placenta previa cuando la placenta ya está invadiendo el orificio cervical interior. Sin embargo, les debo de mencionar la definición de placenta marginal, que es cuando se encuentra en los bordes del orificio cervical interno, como pueden observar en la segunda imagen o en la imagen de abajo. La marginal ya está tocándola, pero solo está en el borde, mientras que en la previa parcial la placenta solo cubre, como el nombre lo dice, parcialmente el orificio cervical interno, es decir, solo está en una parte. Y la previa total es cuando el orificio cervical pues ya está cubierto totalmente. En la imagen inferior creo que es en una de las que mejor van a describir cómo se va a encontrar la placenta en cada caso. Las medidas generales que vamos a tomar ante cualquier paciente con diagnóstico de placenta previa van a ser, en el momento de la hospitalización, tomar los signos vitales de nuestra paciente, una canalización a 2 venas, para que en caso de una inestabilidad hemodinámica podamos tener mayor acceso a la reposición de líquidos y que nuestra paciente se encuentre en reposo absoluto, ¿ok? Es necesario pedirle exámenes generales, dígase el grupo sanguíneo y el RH si la paciente los desconoce, pruebas de coagulación como PT, PTT y el INR, pruebas cruzadas sanguíneas, biometría hemática completa para buscar que la paciente no tenga anemia, que se consideraría abajo de los 10 o 11 gramos por decilitro, o un hematócrito menor del 30%. Una química sanguínea también es importante, y pues siempre fijarnos que la paciente no esté inestable hemodinámicamente. Por otro lado, es importante que como médicos sepamos precisar cuál es el diagnóstico. Por lo general la paciente ya va a llegar con un diagnóstico, pero siempre hacer lo necesario para estar seguros de que sí lo tenga. Y también con base en esto vamos a utilizar las diferentes herramientas que tenemos para que podamos determinar el momento del parto. El tratamiento de estas pacientes se va a dividir en dos: en el tratamiento expectante o en el tratamiento intervencionista. ¿En qué casos vamos a realizar un tratamiento expectante en nuestras pacientes? Pues es cuando tenga una hemorragia leve que no la comprometa hemodinámicamente, que no tenga trabajo de parto ni modificaciones cervicales, y cuando el producto sea pretérmino. En este momento vamos a utilizar 3 de nuestras herramientas, que pueden ser la transfusión sanguínea si tiene un bajo nivel de hemoglobina, que ya se los había mencionado, abajo de 10 o 11, tocolíticos, que ya los hemos visto y que también se los voy a mencionar más adelante, o uno de los esquemas de maduración pulmonar que ya también comentamos en las clases previas. En el 75% de las pacientes vamos a interrumpir el embarazo hasta las 36 a las 40 semanas de gestación. Sin embargo, pues es necesario hacer pruebas de maduración pulmonar para ver cuál sería el momento correcto, y también un ecosonograma. Recordar que un cerclaje no va a ser eficaz para estas pacientes. Por otra parte, nosotros como médicos tomamos la decisión de realizar un tratamiento intervencionista cuando se nos presente una paciente con una hemorragia abundante que va a ser muy difícil de detener o que va
comprometer tanto al producto como a la madre. Cuando veamos que tenga un trabajo de parto incontrolable y que las modificaciones cervicales ya sean avanzadas, que ya los tocolíticos no nos vayan a ayudar mucho, o cuando veamos que es un embarazo de término. También ya podemos decidir que el tratamiento sea intervencionista, ya sea tener un nacimiento vía parto vaginal o por cesárea, que es de lo que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. El nacimiento vía vaginal lo vamos a reservar para pacientes con inserción baja de placenta, con un producto con presentación cefálica, que esté teniendo un sangrado muy leve, que no comprometa ni a la paciente ni al producto. Y pues una de las opciones que tenemos es la de realizar una amniotomía para que el descenso en la presentación cefálica del producto genere una presión o un taponamiento de los senos placentarios que están sangrando, reduciendo de esta manera al bajar la hemorragia que se va a tener, siempre teniendo una vigilancia a que no haya hipoxia del producto, ya que es una complicación muy frecuente en estos casos. Por otra parte, la cesárea es el tratamiento de elección en estas pacientes. En la mayoría vamos a utilizar este método. Se va a utilizar cuando estas tienen un producto de término pero no han iniciado trabajo de parto. En estos casos pues es perfectamente la opción. Cuando hay una hemorragia grave que va a comprometer la vida ya sea del paciente o del producto, y también se debe de corregir la hipovolemia en estos casos, ¿ok? Ya sea con soluciones o con expansores de plasma o de sangre. Otra de la indicación de cesárea va a ser que encontremos sufrimiento fetal, que puede ser indicado por una bradicardia menor de 100 o por una taquicardia mayor de 160, o que nuestro producto tenga alguna distosia ya sea de presentación o de la situación, recordando que el tipo de histerotomía va a depender del tipo de inserción placentaria sobre todo, y siempre cuidando que nuestra madre esté hemodinámicamente estable para cualquier procedimiento que le vayamos a realizar, ya que estas pacientes pueden llegar a sangrar de una manera abundante. Por otra parte, es importante que si nuestra paciente comienza a sangrar, nosotros conozcamos las diferentes técnicas o procedimientos, ya sean quirúrgicos o médicos, que podemos utilizar. En el tratamiento médico encontramos medicamentos como la oxitocina o la carbetocina, que vamos a utilizar cuando no se pueda detener el sangrado. Esta carbetocina se une selectivamente a los receptores de oxitocina que se encuentran en el músculo lisero del útero, lo cual va a generar que se tengan contracciones más rítmicas, se aumente la frecuencia de las contracciones y que aumente el tono de la musculatura del útero. Por otra parte, también podemos dar misoprostol, ya sea oral o intravaginal, metilergonavina o gluconato de calcio. Más abajo tenemos las técnicas hemostáticas y las técnicas quirúrgicas, como las suturas uterinas compresivas, las ligaduras vasculares, suturas uterinas, una embolización vascular, el empaquetamiento pélvico o algún hemostático pélvico. Aquí otra técnica importante son los balones endouterinos, que es la imagen que pueden observar a su derecha. También conocido como balón de Bakri, es un dispositivo por lo general hecho de silicón, pero también puede estar hecho de látex, que se usa para el taponamiento intrauterino. Este mide más o menos 54 centímetros de largo y su grosor es de 24 French. Tiene una doble luz para poder vigilar y cuantificar cuánto es el sangrado que está teniendo nuestro paciente. Importante recordarles que este es el único método que la FDA nos va a autorizar para el control de la hemorragia posparto. ¿Cómo funciona? Pues esto con el aumento del tamaño va a generar presión intraluminal en las paredes uterinas, por lo tanto va a comprimir la vasculatura y esta presión pues va a impedir el flujo sanguíneo
lo más posible. Se dice que tiene una tasa de éxito del 80 a 100%, por lo cual es muy importante que nosotros conozcamos este método para aplicar en las pacientes. Y en otro caso muy extremista, por lo general en pacientes que ya hayan satisfecho sus embarazos, que ya no quieran tener más hijos, pues se puede utilizar una esterectomía total si no hay otra opción. Voy a hablar un poco del pronóstico que tiene esta patología, iniciando con el pronóstico materno, recordando que la mayor causa de morbimortalidad en placenta previa es la hemorragia, ya sea anteparto, que es en el 52% de los casos, o una hemorragia posparto, que va a ser en el 22% de nuestras pacientes. ¿Ok? Los datos dicen que el 12% van a tener necesidad de ser transfundidas debido al sangrado que presentan, y también que el 5.3% va a requerir una histerectomía debido a que no va a haber manera de pararles el sangrado. Van a ser pacientes que van a tener inestabilidad hemodinámica, por eso debe de darse una buena perfusión, un buen suministro de líquidos, ya que si tiene una inestabilidad, esto puede generar disminución del suministro de oxígeno, que va a generar menos perfusión tisular, lo que nos va a llevar a la hipoxia en nuestra paciente, lo que va a causar daño orgánico, inclusive la muerte. Y la mortalidad mencionaba que en pacientes de primer mundo es menor al 1%, y aquí en México la GPC decía que es también alrededor del 1%. Ahora hablando un poco acerca del pronóstico del recién nacido o del producto, pues su principal causa de morbimortalidad va a ser el parto pretérmino, encontrándonos que en el 44% van a haber nacimientos antes de las 37 semanas de gestación, es decir, casi la mitad de los pacientes. El ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales va a ser con un riesgo relativo de 4.09, de muerte neonatal de 5.44 y la muerte perinatal un riesgo relativo de 3.01. Otras de las patologías que vamos a encontrar en estos pacientes pueden ser la anemia neonatal, la hemorragia, algún accidente del cordón umbilical como el desprendimiento, y pues estos van a tener una mortalidad del 15%. Recordando que en casos de implantación baja, que no sea una placenta previa per se, la morbilidad va a ser menor y esta va a ir disminuyendo a medida que aumenta la distancia entre el borde en el que se insertó la placenta y el orificio cervical interno. Ahora les voy a hablar un poco de las complicaciones maternas que pueden llegarse a presentar. Una de las más importantes, y como se las he estado mencionando durante toda la exposición, es la hemorragia, la cual nos puede llegar a causar anemia, un choque o inclusive coagulopatías por consumo, el riesgo de atonía uterina o el tromboembolismo. También podemos encontrar acretismo placentario, que el cual frecuentemente va a darnos invasión a vejiga, el riesgo de lesión directa a órganos vecinos como los uréteres, vejiga y los intestinos, un riesgo aumentado de infección, dígase una placentitis o una endometritis, el riesgo de inmunización o inclusive hasta la muerte de la madre. Una de las principales complicaciones fetales van a ser la hemorragia fetal, la cual es proporcional al tiempo entre la laceración del cotiledón y el pinzamiento del cordón umbilical. La prematurez, la cual va a ser causante del 60% de las muertes en estos recién nacidos. El trauma obstétrico, las distocias de presentación y situación y el sufrimiento fetal. Aquí les presento la bibliografía en la que me basé para realizar mi exposición. Siéntanse libres de revisar cualquiera de estas y les agradezco por ver esta presentación.